Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Aquí con mucha alegría saludándoles. Humberto, ¿cómo estás? Mi hermano Jorge, contento de compartir este momento nuevamente, de ir contracorriente. De ir contracorriente, pues estamos en un episodio más. El día de hoy tenemos un tema especial. Sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a tocar vamos a decir, el sacramento de nuestra fe, ¿no? La Eucaristía. El tema esencial de donde debe girar la fe del cristiano y la vida, ya nos lo decía el Concilio Vaticano II, ¿no? La fe del cristiano tiene que girar en torno a la Eucaristía, pero no nos vamos a adelantar. Humberto, menciónales un poco las redes donde nos pueden escuchar, donde nos pueden encontrar. Sí, y además también antes de esto, ¿qué te parece si iniciamos con una oración, Una hermano? oración. Para que el Espíritu Santo nos asista a los que estamos aquí prestando nuestra voz y a los que están allá prestando oído atento, porque la fe viene por la escucha de la palabra. Entonces, nos Escucha unimos en Israel, oración. ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, oh Santo Espíritu, que vengas y asistas nuestros corazones para que este momento de reflexión sea de mucho provecho espiritual y para que a partir de hoy seamos unos fervientes enamorados de la Santa Misa y la podamos vivir unidos a ese misterio de fe. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el En nombre nombre del del Padre y Padre. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amigos, nos pueden seguir a través de las siguientes redes sociales. En TikTok nos pueden encontrar como Contracorriente, también en Instagram, podcast Contracorriente. También en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar como Anhelo de Amor, que es la asociación civil a la cual pertenecemos. Y bueno, pues básicamente son estas, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Podcast Contracorriente y Anhelo de Amor. Y bueno, a todos los que nos están escuchando a través de Valor Radio, ayúdenos a compartir a través de la plataforma de Facebook, esta fanpage de Valor Radio, y así podemos llegar en este momento en vivo a más personas, pero ya más adelante podrán reproducirlo también, ¿no? Humberto, la Santa Misa, La Santa Misa. lo que todo, como lo decía, ¿no? Todo gira alrededor de ellos. Fíjense, el día de hoy tenemos aquí, obviamente, a Jesucristo, ¿no? Que la misa es otra vez la renovación del sacrificio de Jesús. Pero tenemos un invitado muy especial, una imagen de un sacerdote, un santo sacerdote, un fraile capuchino, San Pío de Pietrelcina. Vamos a hablar también de él, cómo nos enseña a los sacerdotes a cómo celebrar la misa, ¿no? Con esa reverencia, con esa fe de saber que aquel que se está haciendo presente, que está ofreciendo su vida, que dijo, haced esto en memoria mía, está ahí. Y no es simplemente, vamos a recordar el sacrificio de Jesús, el evento histórico del sacrificio de Jesús, sino porque eso es protestante 100%, ¿no? Ah, sí, conmemoramos aquello que hizo Jesús. Y Jesús, el Padre Pío, perdón, nos enseña a vivirlo también a los fieles, ¿no? Cuánta catequesis existe del Padre Pío enseñándonos a vivir la misa con respeto, con devoción, con amor. Pero bueno, Humberto, no me adelanto. A ver, Pues bien, si te parece bien, vamos yendo paso a paso, porque la misa, me emociono, ¿no? Como que, sí, no, a yo ver, espérate, también espérate. íbamos al corazón de la Santa Misa, ya íbamos a adentrarnos, pero es importante conocer cómo vamos a llegar a esta parte central de la misa, que es ya la comunión o simplemente el sacrificio, ¿no? de la Santa Misa. Hay una preparación, hay pasos, la Santa Misa está estructurada Tiene una estructura. que tiene toda una inteligencia espiritual, es decir, hay una razón de fe de por qué hacemos cada cosa, no solo lo que rezamos, también hasta las posturas, la preparación misma del sacerdote. Entonces, ¿dónde comienza la Santa Misa? La Santa Misa se comienza a celebrar en la sacristía. Sacristía. Ahí comienza porque el sacerdote va y en la sacristía tiene que ya entrar en un momento de oración,
desde que se está revistiendo. Él hace una oración secreta, es una oración solo para él y Dios, donde dice: Señor, permíteme celebrar esta misa como si fuera la última de mi vida o como si fuera la primera. Mientras se está revistiendo. Muchas veces el acólito le está sacando plática, la señora le está pidiendo al padre, rece por tal, le cuenta un sueño y en la misa está soñando al muerto. Entonces, el padre en ese momento ya inició la misa porque se está preparando. ¿Qué debe hacer el laico que ya está en las bancas, hermano? Pues mira, primero que nada, llegar yo creo que mínimo unos 10 minutos antes. Podría llegar antes, vamos a decir, una media hora, reza el rosario, o si es por la mañana, reza sus laudes, pero vamos a irnos 10 minutos antes. ¿Para qué, Humberto? Para apaciguar el corazón. ¿Por qué? Porque todos tenemos preocupaciones, obligaciones, tentaciones, tribulaciones, sufrimientos, oraciones, y queremos expresarle nuestro sentir, nuestro padecer, nuestras alegrías a Jesús, ¿no? Pero si llegamos 10 minutos antes, 15 minutos antes, nos ponemos de rodillas, teniendo conciencia que delante de nosotros, en ese sagrario, está Jesús vivo, y Él es el que prepara el corazón. Entonces llegamos y decirle: Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que tengo, tú sabes lo que soy y sabes lo que necesito. Y callar. Porque ante el amor uno queda sin palabras. ¿Por qué? Porque el centro de la oración no es lo que yo le pueda decir a Dios, sino lo que Dios me pueda decir, lo que yo pueda escuchar. Por eso decías tú, estar atentos. Entonces, callar, silencio. Y existen dos tipos de silencio. El silencio exterior, ¿no? Por eso buscamos que cuando llegan las personas a la misa, pues tratarlo de hacer de la manera más silenciosa, ¿no? Oye, los que tenemos niños, pues bueno, llevarlos, aunque hagan ruido, llevarlos. Y existe otro silencio, el silencio interior. Ese es el que hay que buscar, porque estamos ahí de rodillas y: Señor, que tengo tal deuda, Señor, que mi hijo está en las drogas, Señor, que tengo tal problema, Señor, que me ponen el cuerno, Señor, que tantas cosas. Reales, sí. ¿Que me hacen sufrir? Sí. Pero volvemos a lo mismo. ¿Él lo sabe, sí o no, Humberto? Sí, lo sabe. Lo sabe. Entonces decirle: Señor, aquí está todas mis necesidades, aquí están todas mis gratitudes, mi acción de gracias, y vengo ante ti a unirme, no me quiero adelantar, pero a unirme a ti en ese misterio del Calvario. Sí. Y callo. Entonces poco a poquito todas esas cosas que traigo en mi mente, en mi corazón, que me causan tribulación, empiezan a callar dentro de mí. Entonces guardo silencio. Entonces, e inténtenlo, dense la oportunidad de llegar 10 minutos antes. Quien se pueda arrodillar, pues se arrodilla, y solamente en silencio, tratando de callar su interior. Entonces, cuando el sacerdote sale, y bueno, iba a cantar, pero canto muy feo, empieza el canto de entrada, ustedes van a experimentar una misa distinta, van a vivir la misa. Es como que tu espíritu ya está dentro de esa celebración, como que se adhiere, como que la preparación tiene todo un sentido. Todo esto que dijiste tú, en resumen, es esos minutos previos a la misa, tener la capacidad de soltar. Soltar lo que está preocupando acá, soltar lo que estamos pensando acá, soltar y ponerlo en manos de aquel que todo lo puede. Y que tengas presente, amigo que nos está escuchando, que si estás en la Santa Misa, estás en el lugar indicado para resolver esos temas que te preocupan. Es el lugar preciso. Llegaste al lugar preciso para resolver los problemas, la Santa Misa. Entonces, mientras el laico está en una preparación y una disposición espiritual, el sacerdote en la sacristía se está revistiendo, que esto tiene también todo un significado. El sacerdote no va a celebrar la misa así como vamos nosotros los laicos. Él tiene toda una vestimenta especial. Este vestirse distinto a los laicos tiene un significado espiritual.
Significa que Él le está prestando su persona a la persona de Cristo para que Él pueda actuar y celebrar la Santa Misa in persona Christi. ¿Qué significa esto? Cristo está celebrando la Santa Misa. No es alguien más, no es el Padre Juan. El Padre Juan. Que es bien enojón y que el Padre Juan. No hay ningún Padre Juan, estamos inventando. El Padre Roberto, que es comelón. Van a decir que el Padre Juan Pedro, no, mis respetos. No es ese sacerdote que tú saludas en el día a día. Es Cristo celebrando la Santa Misa. Pero esto no vamos a ser capaces de entenderlo y verlo a los ojos de la fe si no nos preparamos. Si llegamos con las prisas y, ay, no peiné a Juanita, no le lavé los dientes a Arturito. Ok, todo eso hazlo con tiempo, pero para que puedas llegar a la Santa Misa con la tranquilidad y, como tú decías, la paz que necesitas. Sí, y que indudablemente va a haber momentos y va a haber días en que va a costar más trabajo llegar a ese silencio, ¿no? Conseguirlo. ¿Por qué? Porque vamos más tribulados, porque verdaderamente no estamos dispuestos, no hay esa disposición y porque a lo mejor ya hay un obstáculo para la gracia. Cuando ya te sientas así, lo mejor es acudir a la confesión. Una confesadita, se renueva el espíritu y se van a dar cuenta que inmediatamente tu corazón o tu espíritu vuelve a entrar en esa intimidad con Dios que te costaba trabajo, porque el pecado va ensuciando, ¿no? Y fíjate, ¿tiene sentido esto? Que les estoy diciendo por qué. Dentro de la liturgia está el rito de la aspersión, Humberto. Ya entre el sacerdote, muchos a veces ya no lo realizan, pero es un acto de devoción y es un acto tan fuerte a nivel espiritual que los demonios huyen, Humberto. Santa Teresa de Ávila, ella decía que veía cuando el sacerdote iba en esa procesión maravillosa, cuando salen con el incienso, ¿no? Ahorita huele más al humo de café de la sacristía que el humo del incienso, sin criticar, pero eso es hermoso, tiene un significado. El pueblo de Dios elevando las oraciones a su Dios, su creador, a su redentor. Entonces el sacerdote después viene la aspersión del agua bendita. Entonces nos recuerda nuestro bautismo, que somos parte del pueblo de Dios, que somos esa asamblea santa, sacerdotes, reyes, profetas, pero también tiene un acto de perdón, Humberto. Nuestros pecados son lavados. Los veniales, los mortales hay que ir a la confesión. Hay que ir a la confesión. Sí, si no decir, padre, écheme agua bendita y ahí litros y estamos a mano. No. Pues tiene todo eso, ¿por qué? Porque después de esa aspersión y después del incienso, aquí hay una realidad, Humberto. Hay una persona que no le gusta que nosotros nos dispongamos a vivir la misa porque alcanzamos todas las gracias que se nos dan en la misa, el demonio. Entonces es una lucha. La misa es un combate. Totalmente de acuerdo. Mantenernos en esa concentración y disposición de la que hablamos es un combate. Entonces, el momento en que el sacerdote, con su autoridad y potestad, viene con el incienso, hace la aspersión del agua bendita, nos ayuda en ese Son combate. Auxilios espirituales. Auxilios espirituales, qué buena palabra, fíjate. ¿Por qué? Porque nos ayuda en ese combate y aleja al chamuco. Lo aleja. Pues viene, la asamblea está preparada para, junto con el que preside, entrar al altar de Dios. Fíjate, el incienso que mencionas tiene todo un sentido también. Antiguamente, en el momento en que el acólito, ahorita vamos a hablar sobre los acólitos que son bien importantes en la Santa Misa. El acólito, el que lleva la naveta, que es donde está el incienso que aún no se va a quemar, el sacerdote cuando está poniendo el incienso de la naveta hacia el incensario, donde ya está el carbón encendido, que así debe estar nuestro corazón encendido, él hace una oración y como antiguamente se hacía esta oración para el agua, exorcízote aqua, le hablaba a la criatura del agua, el sacerdote le hablaba a la criatura del agua, la exorcizaba. Bueno, en esta oración le habla a la criatura del incienso y le dice, te bendigo a ti, que serás quemado en honor
al que vamos a celebrar. Ah, qué hermoso. Tiene todo un sentido. Entonces ya ese humo, es eso que olemos y eso que vemos, tiene un sentido de que te estamos dando toda la reverencia que va a subir a ti. Así con nuestro corazón encendido que estamos celebrando este gran misterio, elevamos toda nuestra oración, acción de gracias, adoración, alabanza a ti en esta Santa Misa, que es la oración de las oraciones. Es la oración por excelencia de la Iglesia. Un rosario vale mucho, una oración personal vale muchísimo, pero si hay algo grande en la dimensión de la riqueza de la gracia, es la Santa Misa. Entonces, como dices tú, van entrando los acólitos acompañando al santo sacerdote después de la aspersión del agua, con el incienso, hasta el caminar al mismo tiempo del acólito, siguiendo los pasos del sacerdote, tiene todo un sentido de cómo la iglesia, ese acólito nos representa a la iglesia, nos representa a los laicos. Y el sacerdote, in persona Christi, pues el acólito, perdón, debe seguir el caminar, el mismo caminar del sacerdote, a su paso, detrás de él, ni al mismo nivel, porque somos distintos, ni tan lejano, le acompaña. Porque es el pueblo de Dios acompañando a Cristo, a ese rey, a ese sacerdote que se va a entregar. Ahorita vamos a entrar a eso. Llega el sacerdote y hace algunos signos muy precisos, Jorge. No sé si lo quieres comentar o lo comento. Coméntale. Lo comentamos. El sacerdote, cuando estoy hasta emocionado. En las iglesias donde está el sagrario al frente, el sacerdote hace... Que debería de ser todas. ¿No? Como debería de ser, que Jesús esté al centro. El sagrario al centro del altar. Ahí le hago un cuartito y lo aviento a un lado. Sí, bonita idea, pero no, en el centro de la fe y del altar debe estar Jesús Eucaristía. Pero bueno, y que tiene todo un sentido, porque tú cuando llegas a la iglesia, lo primero que haces en cuanto entras, ubicas dónde está el sagrario. Tu corazón tiene que tener ya la capacidad de decir, ahí está. Ver esa lámpara encendida. Una lámpara roja. Cuando vean, bueno, tiene que ser una vela, ¿no? Roja o una lámpara roja, mucho bueno ya con la electricidad. Pero quiere decir que ahí está. Ahí está. Ahí está Jesús. Ahí está vivo, presente, operante. Esos problemas que tanto te aquejan y por los cuales estás ahí, en ese cuadrito llamado tabernáculo sagrario, ahí está quien te va a escuchar y te va a solucionar todos tus problemas. Entonces, el sacerdote llega, hace la genuflexión, se pone de rodillas, porque reconoce, aunque él esté in persona Christi y que él le esté prestando su persona a Cristo, él reconoce que ahí está Cristo vivo, que Jesús está vivo, presente y operante en la Santa Eucaristía, en la Santa Hostia consagrada. Después besa el altar. Este beso significa lo que estamos a punto de celebrar merece todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra adhesión. ¿Tú por qué besas a alguien? O sea, porque le tienes cariño, amor, ¿verdad? Le tienes amor. Esto significa, el sacerdote besando el altar, significa lo que está a punto de suceder es lo más hermoso y maravilloso que hay. Y le recuerda a él su consagración. Le recuerda, digo, esto lo escuché también en una reflexión de sacerdote, ¿no? Nos recuerda nuestra consagración, a quién nos hemos entregado, y dice, y de una manera indirecta, nos recuerda el beso de Judas. Y dice, también, no ser Judas celebrando el sacrificio. Tremendo. Un examen de conciencia, beso al altar para el sacerdote y decir, ¿cómo está mi corazón? Porque voy a celebrar lo más grande que hay sobre la tierra, el sacrificio del Hijo de Dios. Y dice, comentaba el padre, él como sacerdote, dice, ustedes no saben cómo, bueno, él hablaba por sí, ¿no? Pero me tiemblan los pies cada que doy ese beso al altar, porque es un revisar mi conciencia, ¿no? Pero me ando desviando, Humberto, no, pero sí. No, sí, totalmente cierto. Y bueno, todo esto que estamos comentando, que son signos muy precisos y pequeños,
pero con un significado grande, forman parte de la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Todo esto que ya mencionamos es un preparar tu corazón para lo que viene, que es la escucha de la palabra de Dios. Anteriormente, Jorge, solamente me gustaría aquí como hablar un poquito sobre el acto penitencial. Sí. Como el acto penitencial, ya lo decimos tan rápido, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Entonces, no, tiene todo un sentido. ¿Por qué? Porque al momento en nosotros obviamente reconocemos, acto penitencial, es decir, hago un acto, ¿no? Pero de penitencia. Le pido perdón al Señor por mis fallas. Este Señor, ten piedad, yo leía en un libro, decía, nos tiene que recordar, o sea, el hecho de que nosotros lo podamos mencionar, Kyrie eleison, ya ando hablando hasta en griego. Este Kyrie eleison, este Señor ten piedad, cuando lo estemos mencionando, y este es un tip, cuando tú lo estés mencionando, debes de llevar tu memoria a los mártires de Roma. Y tú dices, ¿por qué a los mártires de Roma? Porque recuerden que el único señor en ese tiempo era el emperador. Y a los primeros cristianos los mataban por reconocer a Jesús como su Señor. Entonces decía el libro, cuando nosotros en el acto penitencial nos unimos al sacrificio también de los mártires, lo que tuvieron ellos que padecer, y que con su sangre regar los cimientos de la fe, para que después el pueblo cristiano que vendría pudiera decirle, Señor, ten piedad. Entonces, nosotros al reconocernos pecadores y pedir su piedad y su misericordia, ahora sí ya, viene, ¿no? Hacemos el acto penitencial, nos viene el perdón de Dios, también ahí, rezado con devoción, hay perdón de pecados veniales. Sí. O sea, hay que como que ilustrar un poquito, ¿por qué? Porque la gente lo repite así nada más. Es decir, si traigo pecados veniales y hago este acto penitencial con devoción, se me perdonan. Sí. ¿Con el fin de qué? De que lo que viene y ahora sí, la liturgia de la palabra, haya una disposición del pueblo, hubo una reconciliación del pueblo de Dios que se prepara a escuchar la palabra, ¿no, Humberto? Más o menos ahí. Sí, totalmente cierto. Es bueno que lo sepamos todos. Esta oración te ayuda a hacer a un lado los pecados veniales, porque hemos dicho los pecados mortales solamente en el confesionario, en el sacramento. Después de esto viene el canto del Gloria, esta oración de la iglesia naciente, Jorge. O sea, esta oración, cada vez que la estemos rezando, recordemos, estoy rezando una oración que me conecta directamente con la iglesia apostólica, porque estamos haciendo una oración tan antigua y a la vez tan bella y tan actual, porque le estamos dando en la actualidad toda la gloria a Dios. A veces hasta con cánticos muy hermosos. Normalmente siempre esta oración se hace los domingos o en festividades muy concretas de la iglesia, pero tiene también todo un significado el gloria, le das toda la reverencia. Y nos unimos a ese canto en el cielo. Gloria in excelsis Deo, ¿no? Sí, sí. Es el canto que se escucha. Que Dios nos regale la gracia de llegar al cielo, lo vamos a escuchar, ¿no? Porque unidos lo a la que iglesia dices triunfante. Eso es importante. Estamos celebrando la misa. ¿Y quién la celebra? Toda la iglesia. Toda la iglesia, las tres dimensiones. Las tres dimensiones de la iglesia, que maravilloso, es ¿sí? la iglesia militante, la iglesia peregrina, aquí que se nos está olvidando mucho esto, militante. Decimos peregrina, los que vamos en camino. Pero también es militante, también es iglesia que debe estar en combate. Entonces, está la iglesia, durante la misa está la iglesia peregrina y militante. La iglesia purgante, es decir, nos acompaña la iglesia que está en ese proceso de purgación, que debemos ofrecer la misa por ellos para que pronto vayan al encuentro de Dios. Y finalmente, también está en la Santa Misa la iglesia triunfante, aquellos que lo lograron, que tienen el triunfo de la gloria de Dios, de estar con Él cara a cara.
Dios nos dé la gracia de estar algún día. Dios por ahí. nos dé la gracia. Piucho, ora, pero no dice. Por favor. Y bueno, este es un cántico que el cántico del Gloria, la oración del Gloria, que lo reza toda la iglesia que está ahí presente. Algunos visibles, la iglesia militante, pero ¿cuántos más no visibles, pero presentes? Pero presentes. Y después de esto, ahora sí, la palabra de Dios, ¿no? La liturgia de la palabra. Fíjate, y aquí es lo más maravilloso, que podemos tener el encuentro del Antiguo con el Nuevo Testamento. Cómo realmente en la Santa Misa se viene, vamos a decirlo así, hay momentos fundantes, decía Juan Pablo II, de la iglesia, ¿no? Juan Pablo II no hablaba de que la iglesia nació en Pentecostés. En un solo momento en concreto. un solo momento concreto. Él hablaba de, hubo momentos fundantes, ¿no? Cuando Jesús le da las llaves a Pedro, etcétera. Podemos hablar otro día de eso. Pero también en la misa podemos hablar de momentos fundantes porque vamos tomando toda la tradición judía. Por eso no somos judeocristianos, ¿no? Son nuestros hermanos mayores en la fe. Entonces, es importantísimo. Por eso volvemos al Antiguo Testamento. Siempre se inician las lecturas el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Como ya lo decía Orígenes, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, es algo que vamos viendo, la palabra de Dios, para conocer nuestras raíces. Incluso muchos de los conceptos vienen del Antiguo Testamento. El sacrificio, el holocausto, el cordero expiatorio. Pero bueno, ahorita nos vamos al sacerdote. El sacerdocio, las velas, el hecho de tener otras velas, altar. Todo eso viene de la tradición judía. Por eso nosotros iniciamos la palabra de Dios, la lectura de la palabra, que se reúne el pueblo a escuchar qué nos quiere decir. Nos alimentamos. Por eso la Santa Misa, incluso o la palabra de Dios, tiene una dimensión eucarística también. ¿Te acuerdas que nos lo enseñaba un profesor? Esto lo mencionaba Benedicto XVI. La dimensión eucarística de la palabra de Dios. Caray, suena muy... ¿Nos quieres compartir algo, Humberto, de eso? Fíjate que a propósito de lo que dices, me recuerda... El padre Nilton, ¿no? El padre Nilton, Dios lo bendiga, le dé la gracia de seguir. En la parroquia Santa María de Nazaret, ahorita está él, le mandamos un saludo hasta allá, al padre Nilton. Mencionar dos cosas. En la Santa Misa hay dos altares. El altar donde se va a realizar el sacrificio incruento, o sea, no cruento, no doloroso, de Cristo, y el altar, porque también es un altar de la palabra de Dios. Son dos altares. Y que dicen las rúbricas de la liturgia que merecen la misma reverencia. A veces pensamos que solo el altar central... Se hace la reverencia ante el Santos Evangelios. Cuando se lee la palabra de Dios, también se hace una reverencia a ese altar de la palabra, porque también ahí, como tú dices, hay una dimensión espiritual, un sacrificio, una dimensión eucarística en la palabra de Dios, en esa palabra escrita que vamos a escuchar. Sí, sobre todo que, como dices tú, nos explicaba el padre Nilton, es una misma palabra la que se hace Eucaristía. Esto es maravilloso. Es el mismo verbo de Dios hecho Eucaristos o Eucaristía y es el mismo verbo hecho palabra. Y es el mismo verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se nos da en cada misa como alimento. Coman el cuerpo y la sangre de Cristo, pero coman el verbo, la palabra de Dios. Por eso es esa dimensión eucarística donde nosotros vamos a alimentarnos en dos dimensiones. La palabra nos viene de dos maneras, ¿no? Pero ese verbo encarnado, la Eucaristía, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y en la escucha. Oye, Jorge, entonces se comulga la palabra de Dios, se come, viene a nosotros y nos transforma, de la misma manera que nos transforma la Eucaristía. Por eso es importantísimo. Mira, yo te aseguro, Humberto, que si hacemos un test, una prueba de
saliendo de misa los domingos. Nos vamos a grabar un video. Saliendo de misa un domingo, preguntarle a la gente, ¿de qué se trató la primera lectura? ¿Cuántos crees que reprobarían? Digo, no es afán de criticar. ¿Un 80%? Yo creo que sí. Yo diría un 85-90. Y sin juzgar, ¿por qué? Porque nos lo dijo Jesús en el Evangelio. Viene la palabra de Dios y se siembra. Pero vienen las dificultades de la vida y luego, ¿no? Esa parábola que nos viene y nos lo roban y no echa frutos. Entonces, esto es lo importante de resaltar una vez más que Jesús nos alimenta también a través de su palabra. Estar atentos. E incluso puede ser una actividad en familia antes de llegar a la misa. A ver, vénganse, vamos a leer las lecturas. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo lo interpretamos? ¿No? Unos minutitos, no es necesario hacer una exégesis bíblica de, ¿qué nos dicen los santos padres? ¿Qué nos dicen? No. Entonces, todo esto va dejando sus frutos, ¿no, Humberto? Y finalmente, recordar, incluso el Antiguo Testamento y todos los ritos previos nos siguen preparando para lo que sigue. ¿Qué sigue? Pues ya el Nuevo Testamento, y el corazón del Nuevo Testamento es el Evangelio. El Evangelio, antiguamente, Jorge, en las iglesias, hasta la iglesia primitiva, en los templos antiguos, todas las mujeres se sentaban de un lado y todos los hombres del otro lado. Tiene también todo un sentido. Esto se perdió, es una costumbre que se perdió, pero es una costumbre antiquísima, que tiene todo un significado. Las mujeres se ponían del lado donde estaba el ambón, este altar de la palabra, donde se da la lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y las mujeres se sentaban todas de este lado porque tenía todo un sentido de tradición. ¿Quién fue la que llevó la buena nueva? La primera que se encontró con Cristo resucitado. Una mujer. Una mujer. Entonces la mujer llevó la buena nueva a los apóstoles. Entonces fíjate la figura de la mujer en la iglesia. No, es maravilloso. La mujer juega un papel fundamental dentro de la iglesia católica. Al grado que fue elegida una mujer para ser la mediadora entre Dios y los hombres. Se me está enchinando la piel. Por eso es una locura que las feministas digan que la iglesia es patriarcal y opresora, cuando no hay lugar donde se le venere tanto a una mujer como la Madre de Dios. Pero bueno, no queremos ahorita desviarnos. Yo tampoco me quiero desviar, pero me voy a desviar un poquito. Desvíate un poquito, no pasa nada. Solamente el audio estará bien, Humberto, no sé si se escucha. Nuestros amigos allá, saludos desde San Diego, California, a Roger, ayúdenos, si el audio es correcto, por favor indíquennos. Gracias, eso sí, te ibas a desviar un poquito. Así como en la iglesia, la mujer tiene esta figura gracias a María, en la iglesia doméstica, en las familias, la mujer es el corazón de la familia, no lo podemos olvidar. No. Porque en sus sagrados vientres se gesta la vida, y la vida es maravillosa. O sea, ver a tus hijas, Jorge, ver a mis hijos, a mi Francesco, es una alegría cada vez que uno se encuentra con ellos, que llega de el cansancio del mundo, de trabajar, de las preocupaciones, y te encuentras con ellos, es un desahogo, o sea, desaparece toda esa preocupación y viene esa alegría de encontrarte con el fruto de tus amores, tus hijos, y con tu amor, tu esposa, ¿no? Así es. Pero no nos vamos a desviar, perdón. No importa. Entonces se sentaban las mujeres del lado del ambón. Del lado del ambón, los hombres del otro lado. El significado es, oye, fuimos nosotras las mujeres, la mujer, la figura femenina, la que llevó la buena nueva de la resurrección de Cristo. La noticia de la resurrección, de que Cristo venció a la muerte, la llevó una mujer a los apóstoles, a la iglesia, vamos a decir así. Ella fue la portadora de la buena nueva. Por eso se sentaban así, antiguamente, las mujeres de este lado y los hombres del otro lado. El Evangelio. ¿Qué decir del Evangelio, hermano? Pues fíjate, ahí es así como dices tú, la parte central de la liturgia de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se nos repiten las palabras del Maestro. Ahí es donde escuchamos las enseñanzas de Jesús, donde escuchamos sus parábolas y sobre todo donde se centran las homilías, ¿no?
Ahora sí, que es la tarea fundamental, conocer el Evangelio, porque como nos decía San Jerónimo, desconocer el Evangelio, las Escrituras, es desconocer a Cristo. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Oye, ¿y cómo sé o cómo conocer más a Jesús? El Evangelio. Es el centro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo eterno del Padre, dándonos sus enseñanzas, como te decía, su amor, su palabra, sus milagros, y es el fundamento de nuestra fe, ¿no? O sea, uno de los fundamentos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos conocer más a Jesús? Por el Evangelio. ¿Cómo saber qué hizo? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo lo amemos? El fundamento de la doctrina católica. ¿Cómo en cuestiones morales o en cuestiones doctrinales? ¿En dónde vamos? Al Evangelio. Porque si no, pues andamos ahí escuchando herejías o siguiendo tantas cosas, ¿no? Pero el Evangelio viene y nos da la luz. ¿Para qué? Para iluminar cualquier realidad de nuestras vidas, ¿no? Jorge, si te fijas, Continúe porque el hablas tiempo no mucho. nos va a dar para las dos partes de la misa. Si te parece bien, en este programa abordamos nada más la primera parte, la liturgia de la palabra, y el siguiente, la liturgia de la Eucaristía, para que nos acompañen próximo sábado a las 10 de la mañana. Entonces, es importante también las posiciones, Jorge, a la hora de estar escuchando la palabra de Dios. Muchas veces nos perdemos, estamos, a veces hasta el librito mismo que traemos nos distrae. Es distractor y estamos viendo otras hojas, otras páginas. Acuérdense, la fe viene por la escucha de la palabra. Es decir, ese momento permite que ese que está ahí en persona Christi te lea el Evangelio y tú lo escuches. Sí, digo, con tips tan sencillos como voy a cerrar mis ojos. Y lo que ya nos dicen cuando alguien hace lección divina, ¿no? Bueno, imagínate un personaje, a ver esta palabra que le dijo Jesús, tomó a un niño, lo puso en medio. Entonces tú te puedes ir imaginando, a ver, tomó al niño, ¿cómo habrá sido? ¿Pero por qué les dijo esto? O sea, tratar de participar. Y eso te ayuda mucho, el simple gesto de cerrar los ojos, ¿no? Sí, Para poder escuchar. sí. Antes de la lectura del Evangelio, el sacerdote hace una reverencia, otra vez, a veces quema incienso, cuando es domingo o festividad, y él está leyendo, y la postura de sus manos es hasta importante, porque él tiene sus manos juntas y hace con sus dos dedos una cruz, un signo importantísimo de que estoy leyendo a Cristo, soy cristiano, y la palabra, el corazón, lo voy a leer. Lee el Evangelio, hace la cruz que hacemos nosotros mientras lectura del Santo Evangelio, según a veces nos distraemos haciendo tantas cruces. Las rúbricas hablan de que tenemos que hacer el mismo signo de la cruz que hace el sacerdote. Y a veces estamos haciendo montonal de cruces, hay quienes te persignan 3 veces, ya lleva una, lleva 2, lleva 3. ¡Hey! Atento, es un signo que Cristo esté en tu mente, que Cristo esté en tu boca, en tu vocabulario, en tu hablar, y que Cristo esté en tu corazón. Y después, como dices tú, cierra tus ojos y escucha el mensaje de Cristo, porque es para ti, viene a convertirte a ti, viene a salvarte a ti a través de la palabra. Y cuántas veces, cuántos testimonios, ¿no? De que, ay, este evangelio estaba hecho para mí. Y sí, es que la palabra de Dios fue hecho para cada corazón. Y como dice, no caerá en tierra sin dejar su fruto. Entonces, preocúpate de que tu corazón sea tierra fértil. La mejor manera de ir a misa, confesar. Confesado. Tierra fértil. Tierra fértil. Un corazón confesado, Un tierra corazón fértil. confesado. ¿Por qué? Porque está limpio. Y esa limpieza, es que nada, aquí un mosquito, perdón. Esa limpieza va a permitirle al Espíritu Santo moverse cuando Él, como Él quiera. Oye, pero mi padre no confiesa. Ese es el reto. Ese es el reto de nosotros los laicos, orar para que los sacerdotes vuelvan a los confesionarios. Testimonio de sacerdote confesando, Humberto.
Padre Pío de Pietrelcina. Se pasaba horas y horas. El reloj se le dejaba de funcionar en el confesionario. Porque él sabía que ahí en el confesionario es donde se roban las almas a Satanás. Sacerdotes, de nada sirven planes pastorales, tantas obras sociales, hermosas homilías, muchos grupos parroquiales, alabaré, si no te sientas a confesar a tu pueblo. ¿Por qué? Porque la confesión es un instrumento de conversión. Y que nadie puede hacerlo más que tú. Nadie. Solo tú, sacerdote, amigo sacerdote, solo tú puedes sentarte en esa silla y salvar almas a través de la confesión. Ahí es. Entonces, fíjate, este tema que mencionas de rezar por los sacerdotes también entra en el tema de la homilía, porque la homilía es el instrumento que Dios nos da para iluminar conciencias, para darnos, para que el pueblo de Dios se dé cuenta de esta batalla espiritual que está viviendo. Sobre 3 cosas puede tratar la homilía. Sobre la palabra de Dios, de eso mismo que leímos hace un momento en esa misa, sobre el santo o el santoral de ese día, o sobre la misma liturgia. El sacerdote puede aprovechar la Santa Misa para explicar cosas concretas de liturgia. Cualquiera de estas 3 cosas puede hablar el padre en la homilía. Y a veces escuchamos como si fuera un noticiero. ¿Qué tal político? ¿Qué tal cosa? Que si ganaron las Chivas y que 1-0. Que tal cosa en tal municipio. Y se nos olvida, amigo sacerdote, tienes solo esos minutos para robar nuestro corazón a Cristo, para a través de tu palabra llamarnos al confesionario, para a través de tu exhortación enamorarnos de María, del rosario. Exactamente. Minutos valiosos. Valiosos. Porque no sabemos cuándo más vuelvas a tener esa alma ahí sentada. Y después de la homilía, saliendo de misa, tiene el cristiano, el laico, 7 días que tiene que luchar contra redes sociales, que solo hay mensajes de sexualidad desordenada, de incitaciones a cochinada y media, mensajes de droga, de vicios por todos lados a los jóvenes. Hey, amigo sacerdote, tú eres una voz en el desierto. Eres tú el llamado a iluminar, a llamar a las conciencias. Totalmente. Pues bueno, invitar ahorita que estamos así, el Espíritu Santo nos lleva a oración, sacrificios, ayunos, Humberto, por nuestro clero, para que el Señor vuelva a encender esos corazones y los lleve a cada uno de sus sacerdotes, independientemente de su edad, a recordar el por qué entró al seminario, por qué se consagró, ser uno en la cruz con Cristo, morir con Él. Y así de esa manera puedan vivir crucificados. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios tenga vida y vida en abundancia. Pues Humberto, invita a la gente a estar contracorriente. Amigos, este programa de Contracorriente también es una vocecita ahí en el desierto, que de lo que se trata es de que tú también vayas en tu vida contracorriente, porque en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, te vas a encontrar todo tipo de oportunidades para hacer oposición, para hacer ese que va contracorriente. Que nos sigan en las redes sociales, estamos en TikTok como Contracorriente, podcast Contracorriente, estamos también en Instagram como podcast Contracorriente y pues pertenecemos también a una asociación civil que se llama Anhelo de Amor, que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube también, para que nos acompañen ahí en los videos que desarrollamos. Y ayúdenos para que esta voz de estos 2 siervos inútiles pueda llegar a más gente, para gloria de Dios, ¿no? Ayúdenos a compartir, a dar like, a seguirnos en estas redes sociales. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Se fue rápido hoy. Se fue rápido, concluimos la liturgia de la palabra de la Santa Misa, la explicación. Prometemos la próxima semana no hablar tanto y terminar. No hablar tanto y dar inicio a la continuación con la liturgia de la Eucaristía, el corazón de la Santa Misa.
Así es, Humberto. Pues muchas gracias. Gracias amigos, hasta la próxima. Muchas gracias. San Pío, ora por nosotros.